Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra conferencia virtual Predicando con Propósito. Por favor, si nos estás escuchando y nos estás viendo bien, puede darnos ahí, informarnos en el chat. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Ada Cruz, la pastora Ada Cruz, que está en sintonía ya con nosotros. Dios te bendiga, hermana. Gracias por sacar de tu tiempo para aprender de la palabra del Señor. Ya en pocos segundos ya iniciamos con nuestro material de hoy. Bueno, vamos al aire ya de inmediato con la conferencia. Seguimos recibiendo señal de varias personas que han estado comunicándose, amén, y queremos darle la bienvenida a esta primera charla que hemos titulado Predicando con Propósito, amén. Yo creo que todo lo que estamos llamados a predicar debemos hacerlo con el propósito de edificar, amén. Así que esperamos ser de bendición para todos aquellos que están en sintonía, amén. Durante estemos en este tiempo, pueden colocar sus preguntas en el chat, amén, que vamos a estar dándole respuesta y iniciamos de inmediato. Primero quiero presentarme, soy el pastor Oliver Lora, amén, y agradezco al Señor la oportunidad que me brinda de poder comunicarme por esta vía, aprovechando los medios de comunicación masivos, como son las redes sociales, amén. Y este es un proyecto y quisiera aprovechar esta oportunidad para presentarme, amén. Soy esclavo de Cristo, es mi definición que más me gusta. Esclavo de Cristo, pero no solamente esclavo de Cristo, sino también de su iglesia. Vivo, me apasionan las cosas de iglesia, me considero ser una persona de iglesia, amén. Amo la casa de Dios, amo las personas que forman la iglesia y me siento privilegiado de que el Señor me haya tomado en cuenta para ser parte de esta maquinaria poderosa que es su iglesia. Pero también soy un apasionado por la predicación bíblica. Yo creo firmemente que la predicación bíblica todavía sigue siendo el medio por el cual Dios salva a los hombres. Amén. La Biblia habla, hablando del apóstol Pablo, que Dios ha decidido salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Pero no solamente lo salva, sino que también la escritura sirve para hacer de ese hombre, una vez salvado, amén, también hacerlo un hombre conforme a los propósitos de Dios. Amén. Así que yo me considero ser un apasionado de la buena predicación, la predicación bíblica. Otro de los detalles que yo creo que usted debe saber es que soy esposo de Elizabeth Infante. Ay de mí si no doy este anuncio, amén. Para mí es un privilegio compartir no solamente el ministerio, sino la vida con esta gran mujer, amén, a la que amamos y le agradezco tanto. Siempre digo públicamente, amén, y esto no es la excepción, que después de mi salvación, mi esposa es mi gran bendición. Y precisamente con esa bendición también soy el padre de Manuel Alberto. Manuel Alberto es un niño, amén, muy especial al que amamos mucho. Otro de los detalles que a usted le gustaría saber en nuestro ministerio es que somos el director, por la gracia del Señor, de lo que es la Escuela de Evangelista Alberto Motesi en la ciudad de Detroit. Si usted tiene un llamado a ser evangelista y quiere conocer herramientas, amén, que le ayuden a cumplir mejor su ministerio, estamos aquí, amén, en la ciudad de Detroit, Michigan, con 2 secciones, los sábados y los jueves. Puede comunicarse con nosotros, amén. Más luego daremos nuestros teléfonos si usted quiere participar. Asimismo, también, por la gracia del Señor, estamos trabajando como director de educación del Midwest Latin American Council, del Concilio Latinoamericano del Mediano Oeste, amén, de los Estados Unidos, de las Asambleas de Dios, amén. Eso es una bendición también que también tenemos. Y por último, soy el director facilitador, como usted ve en esta tarde, ya casi noche para algunos, de lo que es conocido como Juntos en la Jornada. Y permítame tomarme un tiempecito aquí para explicar a qué nos referimos con Juntos en la Jornada. ¿Qué es Juntos en la Jornada? En primer lugar, hemos definido Juntos en la Jornada como un proyecto ministerial. Y como proyecto ministerial requerimos la oración, requerimos su apoyo, requerimos que usted nos ayude, amén, para que este proyecto pueda seguir adelante. Amén. Pero no solamente es un proyecto ministerial, sino que también es un espacio creado para la capacitación, amén, la capacitación y el entrenamiento de líderes y futuros líderes y siervos de Cristo. Nosotros creemos en la capacitación, somos apasionados con la enseñanza y nosotros creemos que las herramientas están.
falta la disposición, amén, de muchos hombres y mujeres que están llamados al ministerio, amén, y queremos aportar nuestro granito de arena a la capacitación de los siervos de Dios. Y por eso hemos creado este espacio que hemos titulado, amén, Juntos en la Jornada. Así que Juntos en la Jornada, como su nombre lo indica, es una escuela ministerial online. Al día de hoy, la capacitación online sigue creciendo alrededor del mundo entero y nosotros no podemos quedarnos atrás. Como iglesia, nosotros debemos utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance, amén, para la extensión del reino de Dios. Y precisamente en esto de la escuela ministerial online nos vamos a enfocar en dar conferencias como esta, en dar charlas, talleres, amén, y cosas que sean de edificación. Tendremos en algunos momentos, tendremos invitados que estarán dándonos el tema, y no solamente de vía online, sino que nuestro proyecto, nuestro propósito es también que estos seminarios, estos talleres, estas conferencias también puedan llegar a la iglesia de Cristo, amén, de manera presencial, amén. Así que ore por esta escuela ministerial online, amén, que se llama Juntos en la Jornada. Nuestra meta, nuestro propósito es llevar a cabo lo que nos dice la palabra del Señor en Esdras 7:10. Para mí este es un texto poderoso y es mi texto favorito de la Biblia. Esdras 7:10 nos dice la palabra del Señor que Esdras propuso en su corazón, amén, no solamente investigar, no solamente conocer la palabra del Señor, sino también aplicarla a su propia vida, pero también enseñarla a todo Israel. Nuestro propósito es ser de edificación, amén, a toda la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Pero bien, hoy nosotros ya después de habernos presentado, queremos invitarte a que junto con nosotros conozca 5 pasos para una predicación con propósito. 5 pasos que creemos que son fundamentales para todos aquellos que quieren predicar con propósito. Ahora, cuando hablamos de predicación, nos estamos refiriendo exclusivamente a temas bíblicos. Amén. Yo sé que hay hoy muchas charlas motivacionales, hoy hay muchos temas que se tratan, pero cuando hablamos de trabajar con la palabra del Señor, yo creo que todo buen predicador, todo aspirante a predicador, tiene que tener presente, tiene que tener a la mano, amén, recursos, herramientas que le permitan predicar con propósito. ¿Por qué hablamos de predicación con propósito? Porque como decíamos cuando hacíamos el anuncio de esta actividad, hoy muchos predican, pero cuando usted analiza y se pregunta cuál es el propósito, cuál es la intención que quiso mostrar el predicador, a veces usted no encuentra el propósito. Nosotros a veces hemos tenido la experiencia de escuchar mensajes que son mensajes evangelísticos y le vendrían bien a salas donde no se conoce a Cristo. Amén. Y nosotros decimos, wow, qué lástima que aquí todos somos creyentes. Si yo hubiese escuchado este mensaje sin ser creyente, me hubiese convertido. Amén. Y es que siempre tiene que haber un propósito en la predicación. Por ejemplo, se habla de que en toda predicación tienen que existir dos elementos principales. Hay un propósito cuando usted le está hablando a inconversos y debe existir un propósito cuando le está hablando a creyentes. Cuando usted está hablando cuando usted le está hablando a inconversos, su propósito fundamental tiene que ser que ese no creyente conozca a Cristo. Amén. De la misma forma, cuando usted está hablando a creyentes, a cristianos, su propósito debe ser que ese cristiano crezca espiritualmente. Amén. A través de las verdades de la palabra del Señor, amén, usted pueda hacer que ese creyente pueda crecer espiritualmente. O sea que si usted está predicando a un inconverso, pero usted está tratando temas que son para creyentes, su propósito, aunque usted tiene un buen propósito, diríamos una buena intención, amén, ese propósito no estará llegando. Hay muchísimos temas que el inconverso no entiende. El tema del diezmo, el tema de la existencia de líderes y pastores, el tema de administración de la iglesia. Mire, le digo una cosa, si usted se enfoca en hablarle a no creyentes acerca de estos temas, usted no va a alcanzar el propósito de Dios. Lo primero que tiene que haber en ese no creyente es conocer a Cristo.
luego que conozca a Cristo, entonces estará en capacidad, amén, para conocer de esos temas en su crecimiento en Cristo. Permítame hacer una ilustración con esto. ¿Usted recuerda la resurrección de Lázaro? La resurrección de Lázaro nos dice la palabra del Señor que Lázaro estaba 4 días ya que había muerto, y cuando Jesús llega, amén, a la tumba de aquel hombre, dice la Biblia que él mandó a quitar la piedra. Dice, quitad la piedra. Fue una petición que él hizo. Marta, que no fue la que quitó la piedra, sabemos, amén. Marta le hizo un comentario a Jesús: maestro, hiere ya, porque es de 4 días. Sin embargo, una vez quitaron la piedra, Jesús pronunció aquellas famosas palabras de autoridad diciéndole a Lázaro, ven fuera. Y una vez él salió, parece que estaba todavía vendado, amén. Y dice la palabra que Jesús entonces da otra orden a los oyentes diciéndole, ahora desátenlo y déjenlo ir. Lo mismo pasa con la predicación. Cuando usted le está hablando a inconversos, a personas que no conocen a Cristo, amén, usted está hablando con una persona que está muerta en delitos y pecados. Ahora, hay una parte que nosotros hacemos como predicadores. Cada vez que predicamos la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando la piedra. Amén. Cuando usted prepara un mensaje, cuando usted le habla a alguien de Cristo, usted y yo lo que estamos llamados es a quitar la piedra de la incredulidad, la piedra del temor, cualquier otra piedra que pueda tener ese inconverso. Pero Cristo es el que resucita, y gloria a Dios por eso, amén, porque a mí no me toca resucitar a nadie, a usted no le toca la parte difícil de resucitar a ninguna persona. Esa es una labor exclusiva de Cristo. Cristo es el que resucita, amén, de entre los muertos. Ahora bien, el trabajo nuestro no solamente se queda en quitar la piedra, sino que una vez esos Lázaros han sido amén, resucitado, recibimos una segunda orden del Señor: desatadle y dejadle ir. Hermano, nosotros estamos llamados a través de la palabra del Señor a ayudar a que otros conozcan la libertad gloriosa de hijo de Dios. Amén. Así que déjate usar, a ti que eres predicador, tú que eres pastor, déjate usar y que el Señor use tus capacidades, tus recursos, esa devoción, esa pasión con la que tú haces la predicación para llevarte a nuevos niveles. Así que es mi intención en esta hermosa noche, amén, en esta tarde, amén, en este momento que me estás viendo, hablarte acerca de 5 pasos que considero fundamentales para una predicación con propósito. ¿Qué vas a descubrir? Amén. Yo creo que cuando usted dedica tiempo a todo lo que le dedicamos tiempo, amén, en este lado de la eternidad, tiene que tener un propósito, tiene que tener un objetivo. Y yo agradezco a todos aquellos que han estado, amén, todavía uniéndose a este proyecto, amén. Pero nuestros objetivos, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué usted va a descubrir con nosotros en el día de hoy? En primer lugar, uno de nuestros objetivos es que usted pueda conocer en qué consiste una predicación con propósito. Así como hemos venido hablando, amén, acerca de cuáles son los propósitos de la predicación, nuestra intención o uno de nuestros objetivos es que usted pueda conocer acerca de en qué consiste una predicación con propósito. En segundo lugar, también queremos dar ciertas herramientas acerca de cómo crear, amén, una predicación con propósito. ¿Cuál es el trabajo que nos toca a nosotros? Amén. ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Cuáles son las herramientas que yo puedo usar para que mi predicación tenga propósito? Asimismo, también estaremos viendo cuáles errores. Sí, hermano, en todo cometemos errores, amén. Es parte de la vida, es parte de nuestra existencia, amén. Pero no podemos quedarnos ahí. A pesar de los errores, tenemos que seguir adelante. Y precisamente muchos errores que quizás nosotros hemos visto cometer a otros, lamentablemente, o nosotros mismos en el ejercicio hemos cometido, son los que queremos que hoy compartir para evitar que usted tenga estos mismos errores a la hora de predicar. Amén. Y por último, también tenemos como objetivo el que usted entienda por qué es importante
predicar con propósito? ¿Cuál es la urgencia que hay con esto de predicar con propósito? Así que esperamos tener un buen tiempo. Amén. Queremos cubrir todo el material que hemos preparado y yo sé que será de mucha bendición. Aquí está el mapa que vamos a seguir. Amén. Los diferentes pasos vamos a ir agotando en cada turno. Amén. Estos son los cinco pasos que hemos preparado en esta primera oportunidad para ver esta predicación con propósito. El primer paso con el que quiero comenzar es observación. Todo predicador o toda predicación, no importa la experiencia que usted tiene, debe comenzar con una buena capacidad de observar. Si usted es un observador, si usted se fija en los detalles, usted puede ser un buen predicador. Aquellos que pasan por alto, aquellos que leen sin anotar, sin poner énfasis en los pequeños detalles, en las pequeñas frases, difícilmente sean buenos predicadores. A veces hemos visto a siervos de Dios que con muy buena intención parecería que leen la Biblia como aquella famosa ilustración de que el Señor, donde me caiga el dedo, ahí voy a leer tu palabra. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con este tipo de metodología que definitivamente no es aprobada por la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje, amén, que darnos a nosotros y nos ha capacitado para nosotros transmitir ese mensaje a otras personas. Así que mi primer paso en el que quiero detenerme en el día de hoy es cómo usted lograr una buena observación, cómo usted puede ser un buen observador. Número uno, usted tiene que tener en cuenta cuál es el contexto de mi texto. Y esto es muy importante porque muchas veces escuchamos predicadores, amén, y hermanos bien intencionados que parecería que están sacando al texto por los moños para que el texto, amén, diga lo que ellos quieren que el texto diga y no lo que realmente el texto tiene para decir a nosotros. Hay una diferencia entre exégesis e eisegesis. Y la eisegesis, lamentablemente, en muchos de nuestros grupos es muy común. ¿Por qué? Cuando hacemos nosotros eisegesis, hacemos eisegesis, amén, cuando nosotros le estamos asignando al texto que el texto diga lo que nosotros queremos que el texto diga, amén, y no lo que en realidad él quiere decirnos, amén. Cuando usted le está diciendo al texto, amén, cuando usted le quiere decir al texto que el texto diga lo que usted quiere, usted simplemente está haciendo una eisegesis, amén. Y eso, hermano, lamentablemente nos trae problemas. Usted tiene que pensar cuál es el contexto. Ahora, ¿a qué nos referimos con contexto? Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de esos versículos bíblicos que están antes del texto que nosotros estamos trabajando, amén, o están después, amén, del texto en el que nosotros estamos trabajando. Todo texto bíblico surge por una conversación, por una realidad, por algo que se está llevando a cabo. Y usted no puede ignorar ese contexto. Amén. Toda carta escrita con un propósito tiene destinatario específico en el que el escritor, sea Pablo, sea Pedro, sea David, tenía en mente a la hora de enviar esa escritura. Y es muy importante esto del contexto. Siempre se ha hablado del contexto histórico del libro, siempre se ha hablado del contexto cultural, cuál era la cultura, cómo lo entendieron esas personas, amén, en su momento. Por ejemplo, la Biblia está llena de parábolas, amén, y qué ricas son las parábolas, pero sin embargo nosotros como occidentales difícilmente pensemos en términos de parábolas. Los orientales en el tiempo de Cristo, ellos sí, amén, usaban la parábola como metodología de enseñanza, pero nosotros no somos diestros en parábola, todavía por eso se nos hace muy difícil a veces conocer las parábolas. Tengo que entender cuál es el contexto, de qué está hablando mi texto. En segundo lugar, nuestra segunda pregunta es, ¿qué tipo de libro es el que estoy estudiando? Yo tengo la bendición de participar en varias clases bíblicas y a veces noto con cierta tristeza cómo hay hermanos que tratan de interpretar Apocalipsis lo mismo que interpretan los Salmos. Y precisamente el tipo de escritura de los Salmos es muy diferente
el tipo de escritura de Apocalipsis. Es decir, que no puedo interpretar Apocalipsis como interpreto los Salmos. ¿Por qué? Porque son documentos totalmente escritos en una tonalidad, amén, con un lenguaje literario totalmente diferente. Amén. Unas cosas son libros históricos, otras cosas son cartas paulinas, amén, o epístolas paulinas que tienen la intención, amén, de edificar o de que se lleve a cabo un proyecto entre toda una iglesia, amén. También tenemos, diríamos, lecturas apocalípticas, amén. Y usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de usted preparar su mensaje, a la hora de usted estar preparando su charla, su conferencia, amén. ¿Cuál es el libro? Si estoy leyendo los salmos, ¿qué eran los salmos? ¿Qué son los salmos? ¿Por qué están ahí? Amén. Si estoy predicando los evangelios, ¿qué tipo de literatura son los evangelios? Y así sucesivamente. También en este tema de la observación, quiero llamar la atención a que usted debe ser cuidadoso. Recuérdese que estamos hablando de la observación. Usted tiene que tener cuidado con quién habla, a quién le habla, por qué le habla. Por ejemplo, hay una conversación que aparece en Juan 3:16, en Juan capítulo 3, que es una conversación que Cristo tiene con Nicodemo, que pudiéramos decir en este tiempo era un abogado judío, amén, era un principal entre los judíos en la sinagoga judía. Sin embargo, hay un texto famoso ahí que es el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que este es el texto más famoso entre el ámbito cristiano. Cualquier cristiano con cierto tiempo en la iglesia le puede contestar o citar este libro de Juan 3:16. Sin embargo, usted le pregunta a esos mismos cristianos, ¿quién habló aquí o quién dijo ese texto? Inmediatamente le van a decir que fue Juan, ¿cierto? Pero usted, cuando usted hace una observación, usted se da cuenta que estas maravillosas frases, aunque las registró el apóstol Juan en su libro, quien la pronunció realmente fue Jesús. O sea, fue Jesús que en su conversación con este maestro de la ley, Nicodemo, Jesús fue el que pronunció estos textos bíblicos. Así que usted tiene que tener muy en cuenta y observar quién es el que habla, a quién le hablan y por qué le hablan. Amén. Y esto le va a ayudar a usted cumplir con este primer paso que tiene que ver, amén, con la observación. Recuerde, toda buena predicación con propósito debe contar con una buena observación. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuáles son las frases utilizadas? ¿Cuáles son los verbos que aparecen? ¿Cuáles son los mandatos que aparecen en esta parte? Amén. Por último, también, ¿cuáles son las palabras que desconozco? Hermano, con cuánta frecuencia nosotros leemos la Biblia y no cuidamos a veces un sinnúmero de detalles, un sinnúmero de frases que desconocemos. Amén. Si usted ve una palabra, por eso siempre le recomiendo, y de hecho espero que usted haya tenido ahí a mano su libreta y su lapicero, porque vamos también para que pueda ir tomando notas. Amén. Aunque esperamos enviarle a los que deseen, enviarle esta presentación para que usted pueda conservarla. Amén. Y pueda también seguir disfrutando de ella. Pero cuántos hermanos a la hora de leer la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor, no se toman el tiempo de hacerlo con una libreta. Mire, cada vez que usted vaya a estudiar la palabra del Señor, hágalo con una libreta y un lapicero. ¿Para qué? Para que todos esos detalles que a usted, amén, le llaman la atención, todas esas palabras que usted desconoce, usted pueda irla registrando ahí. Gloria al nombre del Señor. Vamos al segundo paso. El segundo paso con esto, amén, de la predicación con propósito tiene que ver con la interpretación. Ya hemos visto, amén, lo que tiene que ver con la observación. Ahora vamos con lo que tiene que ver el segundo paso, que tiene que ver con la interpretación. ¿A qué nos referimos con interpretación? Amén. Si usted es un buen observador, amén, usted va a tener mucho trabajo. Si usted observa muy bien el texto bíblico, usted va a tener mucho, pero mucho trabajo. ¿A qué me refiero? Con la interpretación, lo que nosotros buscamos es los posibles puntos oscuros, tanto para mí como para mis oyentes.
Amén. Mire, cuando usted escucha una predicación, a veces usted dice, bueno, el predicador habló de muchas cosas, pero yo no entendí nada. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted escucha predicaciones que parece como que le están hablando en lengua o están hablando de otro planeta o están hablando en otro sentido? Amén, que usted no entiende nada. Imagínese, si eso es usted y yo que tenemos tiempo en el evangelio, ¿qué será de aquellos que apenas se acercan a la iglesia? Que no están acostumbrados con la fraseología que nosotros usamos, que no está acostumbrado con el tipo de términos que nosotros usamos. Es posible que un punto sea claro para usted, pero no para sus oyentes. Permítame ilustrar esto de la manera siguiente. Cuando usted está hablando con nuevos creyentes, hay posibilidades de que él no conozca lo que era un saduceo, lo que era un fariseo, lo que era una sinagoga. Y aunque ya usted aprendió todos esos detalles en escuela bíblica o leyendo diccionarios o leyendo un comentario bíblico, para eso nuevo creyente, usted le está hablando en un lenguaje que él no es capaz de entender. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? A la hora de tratar un texto bíblico, a la hora de preparar una predicación, si encontramos ciertos puntos oscuros, amén, que nos llaman la atención, que resaltan a nuestra vista, pongámoslo aparte y busquemos cuál es su significado. Porque pudiera ser que si usted no sabe lo que es un fariseo y una vez usted lo busca y ya aprendió lo que era un fariseo, eso mismo puede, amén, pasar con el que lo está oyendo. A veces escucho hermanos muy emocionados usando términos que no son del manejo público, amén, de nuestros creyentes. Le doy un consejo, amado hermano. Trate de buscar en interpretación todos esos pequeños detalles para que usted pueda pintar, amén, con todos los colores, aleluya, ese mensaje, esa predicación que usted está preparando. Amén. Para eso también usted puede, antes de que se me olvide, usted puede usar el uso de diccionario. Creo que uno de los mejores aliados para todo estudiante de la palabra del Señor son los diccionarios. No solamente los diccionarios bíblicos, sino también los diccionarios seculares. Hermano, el diccionario tiene que ser una herramienta fundamental en la biblioteca de todo buen predicador. Comience desde ya a hacer ahorro y a invertir en buenos diccionarios bíblicos que puedan traerle luz a la hora que usted esté estudiando la palabra del Señor. En segundo lugar, con esto de la interpretación, usted tiene que también, hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo se ha interpretado mi texto históricamente? Miren, hermano, yo sé que estamos en un tiempo difícil y a veces algunos consideran que la predicación ha caído en una crisis. Y la explosión de medios de comunicación que hay, la presencia de herramientas tan útiles, pero lamentablemente tan peligrosas también como las redes sociales. Yo estoy de acuerdo con las redes sociales, yo estoy de acuerdo con el uso de los medios sociales. De hecho, usted está siendo bendecido hoy con el uso de estas herramientas, pero usted escucha tanta predicación que usted a veces se pregunta, ¿y quién le dijo eso a ese predicador? ¿Quién le enseñó eso? Parecería como que estamos en una batalla por la última revelación. Parece que estamos en una batalla por la última iluminación, por los códigos, los famosos códigos que la gente a veces hasta se inventa. Amén. Y queremos lucir tan interesante y queremos lucir tan sabios que pasamos por alto, hermano, años de historia, de buenos teólogos, de buenos hombres y mujeres de Dios que dedicaron su vida al estudio de la palabra del Señor. Es lamentable ver cómo muchos de los predicadores de ahora se han olvidado a veces de citar grandes pensadores de la fe cristiana. Y yo no estoy diciendo que usted tenga que hacer su mensaje pensando en el siglo I, pensando en los escritos de Martín Lutero, de John Wycliffe, de Juan Hus, de Juan Calvino, de Spurgeon. Yo no me estoy refiriendo a eso. Lo que yo me estoy refiriendo es que usted no puede pasar por alto a la hora de preparar un mensaje. Usted no puede pasar por alto 2000 años de historia que tiene la iglesia cristiana,
cómo esos maestros de la antigüedad han interpretado o han entendido ese texto. Eso, hermano, puede hasta fortalecernos muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque pudiera ser que usted esté viendo algo supuestamente en el texto que no es lo que el texto realmente quiere decir. Y por lindo que aparezca, por lindo que se vea, usted está fuera de foco, usted está desintonizado, amén, de lo que la palabra del Señor quiere. Así que, por favor, usted debe preguntarse cómo se ha interpretado mi texto históricamente. ¿Estoy yo viendo lo mismo que se vio anteriormente? ¿Puede ser respaldado esto que estoy viendo? Y mi recomendación para mejorar la interpretación es que usted pueda usar varias versiones bíblicas, Yo sé que nosotros, como buenos cristianos, amén, estamos casados, sobre todo los latinos, estamos casados con Reina Valera. Reina Valera, sobre todo la Reina Valera del 1960. Esa es la que habla, amén, como nos gusta a nosotros. Pero lo cierto es que los lenguajes, hermanos, como todo proceso humano, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay muchísimos términos que si usted lee una versión de 1909 de Reina Valera, ya cayeron en desuso y usted no la va a entender. Pero si usted habla, por ejemplo, con un norteamericano, le va a hablar de que la mejor versión es la King James Version, la del Rey Jaime, ¿verdad? Pero eso no quita el que usted pueda tener varias versiones de la palabra del Señor. Amén. Que le puedan arrojar luz a la hora de usted estar interpretando un texto de cuál es la secuencia en la conversación que se está teniendo. Te recomiendo que puedas buscar no varias Biblias de estudio. No estoy hablando de Biblias de estudio. Estoy hablando de versiones bíblicas, sobre todo, por ejemplo, si puedes obtener una paráfrasis, te las recomiendo, son muy buenas, amén. Una Biblia de lenguaje actual, amén, donde el texto, amén, aparece en un lenguaje más cotidiano y puede ser mejor presentado, amén. Todas estas herramientas te pueden ayudar para obtener una mejor interpretación. Recuerda, mientras seas bueno observando, amén, vas a tener mucho trabajo que vas a tener que comenzar a interpretar. Pero mientras mejor interpretes, y esa es la buena noticia, más te va a nutrir la palabra del Señor. ¿Acaso no te ha pasado? No me diga que no te ha pasado. A mí me ha pasado que a veces usted piensa que un texto le está hablando de una cosa y resulta que cuando usted lo estudia a profundidad, usted se da cuenta de que el texto no era de lo que usted estaba pensando, que le estaba hablando, que el texto está hablando. Y cuánta alegría, ¿verdad? A veces podemos clamar, como dijo aquel famoso historiador, ¡Eureka! ¡Lo encontré! Amén. Cuando por fin encontramos el verdadero sentido que Dios tuvo al inspirar ese texto. Así que vamos a trabajar con una buena interpretación. Amén. Para también, como en este punto también usted puede, y les recomiendo el uso de ilustraciones. Hermano, al día de hoy la tecnología nos permite hacer más atractiva nuestras lecciones, nuestras clases. Nosotros estamos asistiendo a una sociedad que es extremadamente visual. La gente le gusta ver, amén, la gente le gusta palpar. Y a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Por eso todo lo que usted pueda decir por video, dígalo por video. Todo lo que usted pueda comunicar a través de una foto, use fotos, use video, use ilustraciones de su vida diaria, cuente cortos testimonios que fortalezcan, amén, el texto que usted está usando. Si así usted lo hace, usted verá que va a ser de mucha bendición para los oyentes. Bien, vamos a la parte 3. Fíjese cómo hemos ido avanzando. Amén. Ya hemos pasado por la observación, por la interpretación. Y ahora quiero detenerme en este extremadamente importante, y déjeme hacer una pausa, amén, porque quiero poner énfasis en esto. Aplicación. Dígalo conmigo. Aplicación. Mire, hermano, vamos a aterrizar el avión. Cuando usted va a viajar, hay dos puntos importantes o dos puntos determinantes a la hora de arrancar un avión. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando el avión va a arrancar, amén, lo primero que hacen es
que todos tienen que estar callados. Sale la voz del capitán diciendo que vamos a iniciar el vuelo y usted tiene que abrocharse el cinturón y apagar los celulares, porque es un momento clave, un momento cumbre en ese vuelo. Amén. La salida. Y esta salida en toda predicación pudiéramos decirle que es una buena introducción. Si usted tiene una buena introducción, usted va a saber despegar. Amén. Usted va a salir fácil. Pero lamentablemente yo creo que muchos predicadores muchas veces no sabemos aterrizar. Y cuando hablamos de aterrizar, estamos hablando de cómo yo aplico esto que yo acabo de descubrir, cómo yo traduzco, cómo yo traigo a la realidad actual esta enseñanza que el Señor me está permitiendo conocer. Y a esto yo le llamo aterrizando el avión. Y precisamente quiero invitarte a que cuando usted esté aterrizando, hermano, aterrice y ya. No le dé tanta vuelta al asunto. Cuando ya usted ha hecho su trabajo de observación y ya usted tiene todos sus puntos, amén, de interpretación, ya usted tiene todos los puntos claros, ya usted ha hablado con la congregación, amén, acerca de todos los puntos claros, todos los puntos oscuros en la predicación, comience a descender y déjelo ahí, déjelo ahí. A veces nosotros como predicadores, sobre todo de ámbito pentecostal, ¿cuántas veces a veces nosotros le decimos a la persona, y concluyendo, y estoy terminando, y deme 5 minutos, y la gente está desesperada en su asiento, ya, loco que ya usted termine, nos emociona, nos sentamos, nos paramos, a veces, yo respeto mucho a mis colegas predicadores, pero a veces nosotros como predicadores, a veces somos tan emotivos que ponemos a la gente a hacer una clase de aeróbico. Y siéntese y levántese y la gente se para y aplaude y todo eso está bien, hermano, pero si no sabemos aterrizar el avión, si no sabemos a dónde quiere llegar como predicador, si no sabemos ya cuántas horas de vuelo tiene mi avión, yo no voy a saber aterrizar. Y una buena aplicación es usted saber aterrizar ese vuelo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted ha escuchado predicadores o escuchamos hermanos diciendo, wow, qué tremendo estuvo la predicación. Y cuando le preguntamos, ¿y de qué predicó el hermano? Bueno, él predicó de esto, bueno, él leyó los salmos, pero habló de Jeremías, habló de Isaías, también habló de Mateo. ¿Te acuerdas que él dijo de Mateo? Si no me acuerdo qué fue lo que dijo Mateo, pero yo sé como que él mencionó a Mateo. Hermano, ¿sabes qué? Este predicador dio vueltas, vueltas y vueltas y al final no supo aterrizar. Así que prepare una buena aplicación. ¿Cómo me sirve esto al día de hoy a mí? ¿Cómo yo puedo, qué yo puedo hacer con esto que tú me estás enseñando? Y precisamente quiero pasar a este segundo punto que tiene que ver, ¿qué me dice ese texto a mí en particular? Yo sé que como predicadores a veces contamos con tanta emoción, hermanos, y yo he visto muchos hermanos muy emocionados contando que David mató a Goliat, que todos los animales entraron en el arca de Noé, que Moisés abrió el mar rojo. Y todo eso es importante y debemos presentarlo con pasión. Pero le digo una cosa, hermano, nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿y qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo me ayuda a mí este texto? ¿Qué quiere Dios que yo vea más allá del dato histórico, más allá del acontecimiento histórico? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Cuál mandamiento yo tengo que guardar? ¿Cuál pecado yo tengo que dejar? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? ¿Qué cambios yo debo hacer en mi vida? Amén. Y cuando hacemos esto, mire, por buena que sea su introducción, por buena que sea su observación, por mucho que usted trabaje en la interpretación, le doy un consejo. Si la aplicación no es buena, habrás perdido el tiempo. Tiene que haber una buena aplicación. Tienes que aterrizar bien el vuelo. ¿Qué me dice ese texto? A mí en particular. Que la gente salga mejor diciendo, wow, como diría mi amigo Darwin Perdomo, parece piedra,
pero es maná. Qué hermoso. Parece piedra, pero es maná. Qué mucho aprendí hoy de la palabra del Señor. Aprendí que tengo que cambiar esto, que tengo que quitar esto, que tengo que aprovechar eso. Eso, hermano, se logra a través de una buena aplicación. Historia y noticia. Estoy últimamente trabajando con una serie y me tiene apasionado. Ya la he compartido aquí en la iglesia, aquí a donde el Señor me ha permitido pastorear, la iglesia La Roca Eterna, amén, de aquí de Detroit, Michigan. Y trabajé un tema acerca de historia y noticia. Y créeme que este tema me tiene fascinado. Y yo creo que ha sido de mucha edificación porque lo he compartido inclusive con varios pastores y me han entendido, ¿verdad? ¿Y qué planteo yo con historia y noticia? Mire, hay una diferencia entre un dato histórico y una noticia. Y tiene que ver con la frescura. La noticia por lo regular es fresca, es agradable, la gente se interesa. Por ejemplo, permítame dar un ejemplo. El 11 de septiembre del 2001, alrededor de las 10 de la mañana, todo el planeta, donde quiera que había una televisión, estaban escuchando la lamentable noticia de los aviones que estaban atacando, amén, las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Aquella noticia impactó de tal manera la conciencia de toda la humanidad que trastornó el mundo entero. El mundo no ha sido el mismo a nivel de seguridad, a nivel de muchísimas cosas sociales después del 11 de septiembre. Pero le digo una cosa, estamos en el 2017. Ya esa noticia ya no es noticia, ya es un hecho histórico. Ya pasó y está registrado, lamentablemente, como uno de los capítulos más crueles y más oscuros de la historia del terrorismo moderno. Amén. Y pasarán años y generaciones donde se recordará aquel fatídico día del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. Pero eso ya no es noticia. Ningún periódico puede sacar esas fotos y ponerla en primera plana. ¿Por qué? Porque ya eso es parte de la historia, no es parte de la noticia. Y yo creo, hermano, que como predicadores, nosotros a veces caemos en la sutil tentación de cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de las cosas de Dios, cuando trabajamos con la palabra del Señor, simplemente contarlo como dato histórico. Simplemente hablar de las historias bíblicas como historias. Pero la gente no quiere escuchar historia, la gente quiere saber las noticias que está haciendo Dios hoy. Así que, mire, si usted me habla del endemoniado de Gadara o de los endemoniados de Gadara, hay uno de los evangelios que dice que eran dos, ¿verdad? Que sabemos que ahí no hay una contradicción, sino una compensación. Amén. El que más resalta es aquel que fue liberado por Cristo. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Si usted me habla del endemoniado de Gadara, aquel famoso hombre que rompía cadenas, que nadie lo podía atar y que tuvo un encuentro real y personal con Jesucristo. Cristo lo liberó de todos aquellos demonios. Te digo una cosa, cuando él quiso seguir a Jesús, y me sorprende Cristo, qué hermoso es el llamado de Cristo. Cristo, sabiendo que a él lo iban a rechazar, los hombres de aquel contorno, lo iban a rechazar. Aquel endemoniado quería seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Cristo? Cristo le dijo, no, vete a tu casa y cuéntales a ellos, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aleluya, contigo. En otras palabras, en ese momento el endemoniado se había convertido en una historia. En Gadara y en todos los alrededores, de hecho, la Biblia dice que cuando él salió a predicar, predicó hasta Decápolis, y si usted va a la expresión Decápolis, le está hablando de Deca, 10, polis, amén, ciudades, o sea que Decápolis era una región formada por 10 ciudades. O sea que aquí estamos a un hombre que acaba de ser un ex endemoniado, que al día de hoy se convierte, entonces, cuando Cristo lo liberta, inmediatamente en un evangelista, predicando en 10 ciudades. Pero ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era la teología? ¿Cuál era la predicación de aquel hombre?
era su propia vida. Él era una noticia. Él era la noticia. ¿De qué? De que Él me libertó. Él me sanó. Amén. Él me libertó. Sin embargo, al día de hoy, ese endemoniado, aunque Dios hizo una maravillosa obra en él, al día de hoy ya no es noticia, es historia. Ahora, cuando usted y yo convertimos esa historia, ese fragmento que ha sido registrado en la palabra del Señor, cuando lo convertimos en noticia, cuando logramos que así como Dios obró en ese endemoniado, otros al día de hoy también se han libertado. Así que, hermano, y quiero motivarte en esto. En tu aplicación, siempre concéntrate en convertir la historia en noticia. Cristo no es solamente historia. No dejes a Cristo allá en Jerusalén en el año primero de la era cristiana. No dejes a Cristo allá. Trae a Cristo a que sea la noticia, amén, para tu vida, para la vida de tus familiares. Te aseguro que cuando Cristo sea noticia y no solamente historia, muchas de nuestras congregaciones impactarán sus ciudades. Amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos avanzando. Mira, en la aplicación hay un detalle que a veces a nosotros como predicadores pasamos por alto. En tu aplicación de la palabra del Señor, de ese mensaje que estás preparando, nunca dejes de llamar a la acción. Si no llamas a la acción, al final es mucha información. Estarás informando, pero no estarás desafiando. Siempre tiene que haber un llamado. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Hechos 2, que nos habla de cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los discípulos. La Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Y qué pasó? Cuando Pedro enérgicamente y lleno del poder de Dios comenzó a predicar y a proclamar las verdades del Evangelio, llegó un momento, y me llama la atención, que los oyentes de Pedro le dijeron a Pedro: sí, te entendemos. Sabemos que a Jesús que lo crucificaron, que lo entregó Pilato, pero ellos le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! Varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ok, ya conozco lo que tú me estás diciendo, pero ¿qué voy a hacer con esto que tú me estás diciendo? Entonces Pedro los movió a la acción. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno. Amén. Ahí está la aplicación del mensaje. Mientras tanto, Pedro estaba proclamando, estaba interpretando los acontecimientos, estaba, amén, diríamos, observando lo que había pasado. Pero cuando Pedro pasa a la aplicación, es cuando le puede decir a los judíos: arrepiéntanse, conviértanse, amén, bautícense cada uno de ustedes. Invite a la acción. Si preparas un mensaje de la oración, la idea no es que la gente conozca la teoría de la oración. Puedes hablar de la oración de intercesión, de la oración de gratitud, de todos los tipos de oración que hay. Pero te digo una cosa: si la gente no ora, no va a aprender la oración. Se aprende a orar orando. Así que invita a tu gente a orar. Amén. Si tu propósito es fortalecer la oración, invítalos, desafíalos, dales tareas que cumplir. Amén. Dile que el sermón de hoy domingo es para que lo apliquen en la semana. Invítalo a compartirlo con alguien. Desafía a tu audiencia. Amén. Gloria a Dios. Muévelo a la acción. Bien, vamos avanzando. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Permítanme, yo sé que hay algunas preguntas, amén, pero permítanme seguir avanzando. Y quiero cubrir esta parte en el punto número 4. Tiene que ver con la comparación. Amén, la comparación. ¿A qué nos referimos con la comparación? ¿Puedo apoyar mi descubrimiento en toda la Biblia? ¿Usted ha escuchado la expresión un texto fuera de contexto no es más que un pretexto? Yo sé que muchos se saben esa frase, pero le digo una cosa: a la hora de estudiar la palabra del Señor, parecería que muchos pasan por alto esa realidad.
Lamentablemente hay personas a veces forzando que un texto diga algo que solamente se encuentra en ese lugar. Que no tenemos las suficientes bases, amén, para apoyar lo que queremos decir. En estos días escuché una expresión o un análisis de nuestro hermano Francis, amén, Dios bendiga al pastor Francis Montaz allá en Santo Domingo, donde él invitaba del cuidado que tenemos que tener a veces de creernos teólogos, de que a veces nos involucramos, creyentes que acostumbran a involucrarse en discusiones, amén, teológicas con cuatro textos que a veces ni conocemos mucho, ni sabemos mucho cómo vamos a apoyarlo. Amén. Piense, cuando usted esté estudiando la palabra del Señor, cuando esté preparando su predicación, ¿puedo apoyar mi descubrimiento? Esto que yo estoy viendo aquí, ¿puedo apoyarlo en toda la Biblia? ¿Es este el mensaje consecuente desde Génesis hasta Apocalipsis? En la Biblia, hermano, no puede haber contradicción. Puede haber complementación, puede haber aclaración, pero nunca contradicción. El mensaje bíblico tiene que estar unido desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que ser unido. Lo que usted ve en Génesis tiene que verlo en toda la escritura. Lo que usted ve en Primera de Pedro, en Apocalipsis, tiene que verlo también. La misma enseñanza fundamental. Pueden cambiar los detalles, pueden cambiar los personajes, pero la idea central, amén, por ejemplo, el tema del amor de Dios, no puede haber contradicción del tema del amor de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo amor de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ser el mismo. Amén. Así que pregúntese, este punto, este descubrimiento, esto que yo estoy viendo, ¿puedo yo demostrarlo bíblicamente? ¿Puedo yo apoyarlo bíblicamente? Amén. Y eso nos va a ayudar a nosotros comparar. Segundo, ¿está mi experiencia respaldada bíblicamente? ¿Está mi experiencia, lo que estoy viviendo? Yo sé que a veces hay gente que dice, mira, Dios me reveló, Dios me dijo, o me soñé que esto era así. Y si yo me lo soñé, eso es porque tiene que ser así. Pero ¿está esa experiencia respaldada bíblicamente? ¿Esa es la forma de Dios obrar, de Dios hablar? Amén. Bíblicamente. ¿O está tu experiencia en contradicción con lo que muestra la palabra del Señor? Yo recuerdo en los años 90 que a veces yo tenía conflictos con ciertos estilos de predicadores de ese momento. En ese tiempo se usaban mucho los libros de guerra espiritual. Y yo, aunque creo en la guerra espiritual, yo creo que hay una batalla, creo que hay un enemigo, ¿verdad? Pero a veces soy cuidadoso con esos tipos de libros de guerra espiritual. Y yo recuerdo que uno de los conflictos que yo tenía era con ciertos predicadores que en ese momento acostumbraban a hacerle entrevistas a los demonios. Por ejemplo, si había una manifestación de demonios, entonces comenzaban a preguntarle al demonio, ¿cómo te llamas? ¿Cómo entraste a ese cuerpo? ¿Qué tiempo tú buscas ahí? Hermano, eso no interesa. Te digo una cosa, eso no interesa. Amén. Y ese tipo de experiencia usted no la puede respaldar bíblicamente. Amén. Bíblicamente. Hay un solo caso en el que Jesús preguntó al endemoniado, amén, que cuántos eran, que le respondió, somos legión. Amén. Para darle una ilustración de cuántos demonios podían habitar en una persona. Pero Jesús por lo general ni les dejaba hablar a los demonios. Yo no tengo que hacerle una entrevista a un endemoniado, amén, a un demonio que está dentro de un endemoniado. Yo tengo que reprender en el nombre de Jesús. Así que mucho cuidado. Si tu experiencia contradice la Biblia, sigue la Biblia. Lamentablemente, ¿cuál a veces es el problema? Que cuando la experiencia choca con la Biblia, siempre termina perdiendo la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente se apoya en el sueño que tuve, en la experiencia, en que el profeta me dijo, en que ese profeta no me conoce. Y yo creo que hay personas que Dios le habla, amén, y yo creo que hay profetas de Dios, pero hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Que tu experiencia sea consecuente con el consejo bíblico o con lo que está en la palabra del Señor. Bien. Otra pregunta que podemos hacer aquí para fortalecer la comparación en este cuarto punto es, ¿qué han visto otros de este texto?
Y fíjese que esto mismo lo usamos también en cuanto a la interpretación. Y quiero poner énfasis en esto. Hermano, usted puede consultar, amén, con otros escritores, con otros estudiosos, para ver si lo que usted está viendo de ese texto, otros también están viendo lo mismo. Y cuando usted ve que lo que Dios ha tratado en su corazón está en consonancia o está de acuerdo con lo que otros han visto de la palabra del Señor, usted va a recibir fortaleza y usted va a decir, wow, mira, esto es una confirmación de que yo no estaba lejos de ver lo que realmente Dios quiere mostrarme en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Así que ya vamos a ir concluyendo ya con este punto para pasar entonces a nuestro último punto de esta noche, que tiene que ver con una buena presentación. Bien, ya hemos visto que los 5 pasos, amén, están compuestos por la observación, por la interpretación, por la aplicación, amén, por la comparación y por último ahora una buena presentación. Hermano, cuide su tono de voz. Mire, déjeme poner énfasis en esto. Usted puede traer el mejor mensaje. Usted puede hacer, mire, tener la mejor predicación. Con todos los periquitos, con toda la de la ley. Usted está emocionado, usted está loco. Mire, están cantando en el devocionario, usted está deseoso de que a usted le entreguen, porque usted entiende que se va a mover Dios de manera especial. Le digo una cosa, usted puede tener el mejor mensaje, pero si no tiene una buena presentación del mensaje, el mensaje se va a quedar corto o en la mayoría de los casos no va a llegar a su propósito. Recuérdense que estamos hablando acerca de predicación con propósito. Amén. Y precisamente esto es parte de la predicación con propósito. Amén. Usted es el mensaje. No solamente lo que usted dice, no solamente lo que usted lleva preparado en agenda, no solamente las hojas, sino que usted mismo es el mensaje. Usted es parte de su mensaje. Amén. Mire, a mí me gusta, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, y la Biblia habla de lo llamativo que era Juan en cuanto a su comida, en cuanto a su vestuario. ¿Por qué? Porque Juan, y discúlpenme el atrevimiento, pero pudiéramos decir que Juan usaba en parte esto, diríamos, como una promoción, algo, ¿verdad? Para que la gente entendiera su mensaje. Juan era una persona específicamente, ¿verdad? Era una persona que llamaba mucho la atención. Ahora bien, Juan era un mensaje él mismo. La gente salía a escuchar su predicación y era una predicación fuerte, una predicación directa, arrepentidos, generación de víbora, pero la gente salía a verlo a él. No solamente a escuchar lo que él tenía que decir, sino a verlo a él, porque él era un mensaje. Su forma de vestir, su forma de sus gestos, él era un mensaje. Lo mismo pasa con nosotros. Te digo una cosa, y no invito a nadie a hacer esto, pero mira, si tú traes la vestimenta de Juan el Bautista y comienzas a comer la langosta que comía Juan el Bautista, que usted sabe que se refiere a esos animalitos que en algunos países le llamamos esperanza, usted fácilmente o termina en el manicomio o termina preso, qué sé yo, en un hospital. No creo que ninguna iglesia te invite. Amén. Así que no te estoy diciendo que imites a Juan en cuanto a su comida, en cuanto a su vestuario. A él le fue útil en su contexto. Él lo utilizó, diríamos, una estrategia de mercadeo. A él lo utilizó y Dios lo usó así. Amén. Pero en el caso nuestro, nosotros somos el mensaje. Usted está comunicando no solamente con palabras, sino con gestos, hermano. Te digo una cosa, la gente se da cuenta cuando tú estás preocupado, la gente se da cuenta cuando el pastor está irado, la gente se da cuenta cuando el pastor está feliz, la gente se da cuenta cuando el predicador está en prueba. Amén. Así que tenga mucho cuidado. ¿Y cómo comenzamos esto? Cuidando el tono de voz. Hermano, mire, yo sé que a veces nosotros, yo digo que somos de una generación donde había muy malos micrófonos. Lamentablemente en los países nuestros los equipos de sonido no eran muy buenos y parece como que toda nuestra generación se acostumbró. A veces teníamos que predicar hasta sin monitores y eso era
a la roca. A veces, yo recuerdo unos micrófonos que daban corriente. Uno se lo pegaba en los labios y uno sentía un corrientazo. Y no era la unción de Dios, era la corrientazo, ¿verdad? Dios bendiga esos tiempos. Cuántas experiencias tuvimos. Pero digo una cosa, a veces eso nos afectó. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hablar, pero duro, hermano. Y queremos romper las bocinas. Y ya los tiempos han cambiado. ¿Por qué? Porque ya hay otros sistemas de sonido, ya las cosas se están mejorando. Y te digo una cosa, con el tono de la voz, el que hablemos duro no quiere decir que lo que estemos hablando sea verdad. La verdad, cuando es comunicada, puede ser comunicada de manera pausada, aunque nadie diga amén. Porque lo que es verdad, no importando el tono de voz en el que usted lo diga. La verdad es verdad y punto. Así que usted y yo debemos cuidar nuestro tono de voz. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque la voz es nuestro instrumento. Nuestro instrumento. Yo recuerdo que cuando nosotros comenzamos a predicar, a veces teníamos que predicar fines de semana completos. Viernes, sábado en la mañana, domingo en la mañana. Y nuestra gloria en ese momento era ya cuando nos tocaba el tercer mensaje, decir, no tengo voz. Se me fue predicando en la vigilia, en el retiro. ¿Por qué? Porque no cuidábamos nuestra voz. Amén. La voz Dios te la ha dado como un instrumento. ¿Para qué? Para su gloria, para Él hablar de su palabra. Pero tienes que tener cuidado con el tono. Que tu tono sea un tono no hiriente. Amén. Que no se vea que tú le estás peleando a tu audiencia. Amén. Que no se vea que usted está airado, que lo que quiere es que se lo lleve el demonio a todos ellos. No. Tiene que cuidar el tono. Amén. Tener una conversación, llamar a la reflexión, al análisis. Amén. Eso ni le va a disminuir ni le va a aumentar a la verdad que usted tiene. Si lo que tú estás diciendo es verdad, amén, no hay que vocearla. ¿Por qué? Porque es verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a cuidar nuestro tono de voz. ¿Por qué? Porque eso habla de una buena presentación. Lo siguiente es, hermano, mire, use un lenguaje sencillo. Atención, predicadores, que yo sé que nos emociona buscar las palabritas. Yo recuerdo que yo tuve también en ese movimiento de los años 90, donde las iglesias se veía tan bonito decir, porque el original griego dice tal cosa, o en el original hebreo. Y le digo una cosa, hermano, conocí a un gran maestro, Dios lo bendiga también, de la República Dominicana, llamado Benjamín Olea. Benjamín Olea, un maestro de griego, de los más destacados, creo, que de nuestro país. Y definitivamente, después que yo escuché a Benjamín Olea, yo dejé de hablar de griego y de hebreo. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta que yo era un disparatoso. Me di cuenta que muchas cosas que yo decía, que el griego dice, que esto, yo a veces ni las sabía mencionar. Amén. Ni la sabía cómo se escribía y eso. Entonces, si usted no sabe griego, si usted apenas sabe el español, seamos sinceros. Si usted y yo lo que sabemos es el español y quizás algunas palabritas de inglés, no, o sea, no inventemos. No le compliquemos. Mire, mientras más sencillo usted es en su mensaje, más capta la atención de la gente. Más la gente le interesa lo que usted está diciendo. Use un lenguaje sencillo, no complicado. Olvídese de lo famoso. Mire, yo he escuchado predicadores al día de hoy que yo digo, bueno, pero vamos a tener que aprender de nuevo a hablar porque parecería que los términos que usan, hermano, no se entienden. Y yo sé que lo escudamos a veces con que un código nuevo, una revelación que no se le dio a nadie, que... Hermano, no invente la rueda. Ya la rueda la inventaron ya. Amén. Hablemos con un lenguaje sencillo, un lenguaje adecuado a nuestra audiencia. Amén. Yo en una ocasión estuve predicando en una congregación que luego que la conocí más de cerca, me di cuenta que la conferencia que yo di, nadie me entendió. ¿Por qué? Porque yo fui a hablar acerca de la consecuencia del posmodernismo en la iglesia actual. Muy gloriosa las conferencias, hermano. Y yo estaba emocionado con ese tema del posmodernismo y posmodernia y los planteamientos del posmodernismo.
Luego que yo conocí la congregación más de cerca, me di cuenta que yo creo que ni el pastor que estaba en ese momento, ni él me pudo entender. ¿Por qué? Porque el lenguaje que usé fue muy técnico y la congregación estaba formada por gente sencilla. En muchos de los casos, personas que no estaban ni muy instruidas bíblicamente. Entonces, hágale las cosas sencillas a la gente. Amén. Trate, decimos los dominicanos, trate de aplatanar la verdad. Trate de buscar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esas frases sencillas que la gente pueda entender. La predicación de Cristo. ¿Cómo era la predicación de Cristo? Imagínense a Jesús diciéndole a la gente, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Yo soy la puerta. Lenguaje sencillo, no complicado. Porque Jesús no sabía teología. Usted sabe que Jesús era el inventor de la teología. Sin embargo, Jesús no usaba frases, diríamos, que le complicaran la existencia a las personas. Así que vamos a imitar, amén, con un lenguaje sencillo. Y por último, amén, creo que esta es la última. No, me faltan algunas, pero por favor, cuida tu higiene y presencia. Cuida tu higiene y presencia. Mira, por buena que sea tu predicación, por bueno que sea tu bosquejo, si no cuidas tu higiene y tu presencia, el mensaje no va a llegar. Ten mucho cuidado. Y quiero ser honesto en esto que te estoy hablando. Lamentablemente, muchos siervos y siervas de Dios muy intencionados a veces cuidan este sencillo detalle. Y esto habla porque tú eres un mensaje. Tú eres un mensaje. Mira, por ejemplo, en el mercado de las computadoras, hay una marca que a mí me fascina, por ejemplo, que es la Mac, Steve Jobs. Y Steve Jobs tenía como cultura en su empresa que decía que no era tanto el producto, sino también el envase donde llegaba ese producto, la presentación de ese producto. Te digo una cosa, mira, tú puedes comprar cualquier otro producto y a veces tú botas la caja, botas el envase donde llegó, pero cuando tú compras un producto Mac, y vaya la promoción, ¿verdad? Para la Mac, cuando usted compra un celular Mac o un iPhone o usted compra un iPad, te aseguro que te ha pasado. Usted no quiere botar ni la caja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta la presentación que te la ponen, todo blanco, todo, hasta eso se ve bien. Amén. Hasta eso se ve bien y hasta eso tú quieres conservarlo. ¿Por qué? Porque eso habla de tu presencia. Por ejemplo, esta presentación que te he estado mostrando durante este tiempo, una presentación sencilla. Fíjate que he usado fondos blancos y he usado letras de diferentes colores, pero no son letras muy llamativas. No hay muchos tonos así de que se complique la vida. No. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo sencillo, un lenguaje sencillo. Amén. Pero tiene que haber presencia. ¿Por qué? Porque usted es el mensaje. Amén. Si usted llama a las personas para orar, cuídese de que su higiene vocal esté adecuada. Amén. El uso de buena ropa. No tiene que ser ropa cara. Olvídese de ropa cara. Yo no estoy hablando de ropa cara y que vivamos en vanidad. No. Si usted tiene uno solo par de zapatos, límpielo bien. Yo recuerdo unos zapatos que cuando usted sabe esa etapa que uno pasa cuando no es creyente, yo tuve unos zapatos, yo le llamaba a los misioneros. Porque mire, eso parecían, yo decía que de esos zapatos fue que el Señor le puso a los judíos en el desierto, que duraron como 40 años con ellos. Eran los únicos zapatos que yo tenía en ese momento, hermano. Eran los únicos zapatos. Y uno pasa a veces sus situaciones. Y yo recuerdo que estos zapatos, hermano, iban conmigo para donde quiera que yo iba. Para donde quiera, porque era lo único que había. Amén. Y llegó un momento en que yo recuerdo que eran azules, amén, tipo de un cyber, eran azules. Y llegó un momento que yo, para variar, le di un rápido, que era una especie de tinte que usaban en mi país, le di un tinte de negro. Y ese día yo no pude ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los zapatos se estaban secando. Pero ¿cuál era mi intención? Si son los únicos que yo tengo, lo voy a cuidar, lo voy a poner bien bonito. ¿Para qué? Para que se vean presentables. Amén. ¿Por qué? Porque yo soy el mensaje. Amén. Así que cuide su higiene.
Cuide su presencia. ¿Por qué? Porque usted no está comunicando únicamente con su voz, usted está comunicando con su gesto y usted está comunicando con su presencia. Amén. Cuando usted llega a un lugar, ¿verdad? No es que llame la atención de que todos digan, wow, entró fulano con el perfume que anda, o mire el traje que anda. No, 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 no. Pero que se entienda que lo que usted va a hacer, usted lo va a hacer para un rey de calidad. Amén. ¿Recuerda usted cuando la reina de Saba visitó a Salomón? Ella quedó impresionada por las respuestas que Salomón le respondió, todas las preguntas y todas esas cosas. Pero ella también quedó impresionada. ¿Sabe por qué? Por la presencia y la forma de vestir de los siervos de Salomón. ¿Ustedes recuerdan lo que ella le dijo a Salomón? Le dijo, mira, ni aún se me había contado la mitad de lo que yo estoy viendo ahora, porque viendo tus siervos, los siervos tuyos visten como los príncipes míos. Con razón Jesús, cuando habló del vestuario de Salomón, dijo, ni aún Salomón con toda su gloria, comparándolo con los lirios del campo, ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Qué está resaltando Cristo ahí? Que Salomón vestía con gloria, vestía con delicadeza. Él transmitía su sabiduría, su conocimiento, hasta la forma de él vestir y de vestir a su séquito. Así que tengamos cuidado con la higiene y con la presencia. Y por último, sé flexible con los cambios. Sé flexible con los cambios. Si a la hora de usted preparar un mensaje, llegaste a una congregación y viste que el ambiente no se presta, amén, para dar esa palabra, amén, y tuviste inconveniente para dar esa palabra, sé flexible. Sé flexible. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad, si fue Dios que te dio esa palabra, en algún momento Dios, amén, lo va a llevar a cabo ese mensaje. Pero tiene que ser flexible con los cambios. Cambios que a veces surgen de última hora. Amén. Cambio esta ilustración por otra. Mira, creo que en este ambiente, esta fotografía se va a malinterpretar. O pienso que esto que voy a decir aquí, mejor no lo voy a decir en este tono, porque puedo herir los sentimientos de otra persona. O si digo esto, van a pensar que yo estoy hablando de una persona en particular. No, 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 no. Sea flexible en eso. No se cierre en decir, como dicen algunos, Dios me dijo que este era el mensaje y lo voy a decir aunque se caiga el mundo. No, sea flexible, amado hermano, sea flexible. Y por último, para ir concluyendo, respeta tu audiencia. Es una bendición que la persona, amén, pueda tomarse el tiempo para escucharte y para compartir contigo. Amén. Así que debe ser respetado. Debe ser respetado. Llega la hora, llega el momento, ¿verdad? En que te corresponda la predicación. Amén. Ser respetuoso con las personas. En medio del lenguaje sencillo. Respeta a tu audiencia. Si tú entiendes que hay un grupo o un sector, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que dirigimos congregaciones de varias nacionalidades. En el caso nuestro tenemos unas 14 nacionalidades en medio de nuestra iglesia. Y yo tengo que ser cuidadoso hasta con el tipo de lenguaje que utilizo a la hora de dar mi mensaje. ¿Por qué? Porque pudiera ser que un sector de la iglesia, al yo pronunciar una palabra, al yo decir una expresión, lo pueda malinterpretar o interpretar en su contexto. Y yo me auxilio entonces de líderes, me auxilio de diáconos, para que ellos me orienten de cómo usar términos, amén, que no afecten o no hieran la sensibilidad de otras personas. A veces nosotros decimos, no, pero que no importa, la verdad es de Dios y tiene que ser proclamada. Sí, pero aún así, aunque la verdad sea de Dios, tiene que ser, amén, comunicada en términos de respeto. Recuérdese que cada persona, cada audiencia merece el respeto por el simple hecho de ser, amén, diríamos, creado a imagen y semejanza de Dios. Y por tomarse ellos la libertad de, en el momento de poder estar escuchando cualquier otra persona, han decidido escucharte a ti. ¿Tú quieres bendición más grande que esa? No, 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 no. Tiene que haber un respeto, amén. Tienes que dirigirte en términos que las personas puedan, amén, escucharte y decir, wow, qué grato fue escuchar a este predicador, qué grato fue escuchar esta conferencia, este mensaje. Bien, hemos terminado. Hasta aquí hemos llegado, ¿verdad?, a los 5 pasos de una predicación con propósito. Recuerda, número 1, observar. Número 2, interpretar. Número 3, aplicar. Número 4, comparar.
Y número 5, una buena presentación. Te aseguro que si tú sigues cada uno de estos pasos o si tienes cuidado de cada uno de estos pasos, tu predicación tendrá propósito. Tu predicación será, amén, muy útil en las manos del Señor. Bien, y ahora es una pregunta. Ahora, ¿qué nos falta? Decimos que este tipo de seminarios viene la parte teórica, pero ahora también viene la parte práctica. Amén. Así que decimos luz, cámara, acción. Me gustaría que usted aplauda conmigo. Luz, cámara, acción. Vamos a trabajar. Amén. Ya hemos aprendido. Amén. Hemos aprendido. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la noche de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te invito a hacer? Es una tarea para todos aquellos que han estado pendientes a este seminario. Amén. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar un texto de tu preferencia, puede ser del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no importa que sea la carta de Pablo. Vas a tomar un texto, el texto que a ti te guste, amén, el texto de tu preferencia, y me vas a buscar 3, no 10, no 15, no, solamente 3. Amén. Es una simple tarea. Me vas a buscar 3 cosas que observaste en ese texto, en esa historia, en ese salmo, amén, en ese capítulo, en ese sermón del monte, cualquiera que sea tu preferencia. Me vas a buscar 3 cosas que observaste en ese texto. Amén. Luego, entonces, me vas a buscar 3 palabras que necesitas interpretar. O sea, 3 puntos oscuros que encontraste en esos versículos, en ese capítulo o en ese libro que estás estudiando, que te llamó la atención, que no conocías y que tuviste que buscarlo en un diccionario para saber su significado. Y luego entonces, recuérdase, 3, vas a observar 3 cosas que te llaman la atención, vas a sacar esas cosas, vas a interpretarlas, qué significan. Por ejemplo, si estás hablando de los fariseos, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, cómo era la clase sacerdotal en el tiempo de Jesús en caso de eso, ¿verdad? Cómo eran las guerras en el caso de que me estés hablando de David y sus batallas. Amén. Me vas a buscar 3 palabras para interpretar. Y por último, cómo lo aplicarás en tu vida y en la vida de los demás. Por ejemplo, ¿verdad? He visto esto, ahora tengo que aplicarlo tanto a mi vida como a la vida de los demás. Espero que esta tarea te ayude. Amén. Luego, en los próximos días, me lo enviarás a este correo que te voy a colocar en este enlace. Ese es el correo personal, amén, de la escuela, o pastorloraovalles@gmail.com. La idea es, lo que queremos es tener la intención de mantener contacto contigo y poder ayudarte con lo que he aprendido. Así que comparte esta tarea, una parte práctica, amén, que va a completar, amén, este curso. Y me gustaría saber qué aprendiste, qué te pareció, amén, y cómo podemos seguir mejorando este tipo de conferencias, amén. Así que quiero agradecer a todos los que se inscribieron, amén. Tuvimos más de 50 personas inscritas, amén. Aquellos que pudieron seguirnos. Y si te interesa, amén, este tipo de enseñanza, amén, esperamos que puedas estar en los próximos seminarios. Estaremos mejorando, apenas estamos comenzando en este tipo de proyectos, amén. Déjame tus opiniones y tu sugerencia aquí en este correo, pastorloraovalles@gmail.com. Será una bendición escuchar tu apreciación y cómo esto te ayudó, amén, en el conocimiento de las estrategias de predicación. Amén. Así que muchas gracias, amén, a todos los que han participado, a todos los que han dicho presente. Y antes de despedirnos, queremos invitarte a vernos en el próximo seminario. Nuestra idea, nuestra intención es hacer un seminario por lo menos mensual. Amén. Cada mes estaremos dando un tema y esperamos contar con tu presencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios te bendiga. Déjanos tu comentario y será una bendición. Amén. Escucharte y será una bendición escuchar las sugerencias que tengas. Dios te bendiga y espero que cada día te comprometas y puedas ser un buen predicador que predique con propósito. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.